viento del este, influido por una circulación anticiclónica en diferentes niveles de la troposfera y que pudiera generarse algunas precipitaciones en la tarde y primeras horas de la noche. Ligeros cambios. Mañana viernes continúan escasas las lluvias debido a la permanencia del sistema de alta presión sobre el océano Atlántico, el cual sigue limitando las lluvias. Así que no hay lluvia prevista en las próximas horas, según el parte meteorológico. Pero, como estábamos en una isla, el día más claro llueve. El día más claro llueve. En el frente de batalla en la guerra Rusia-Ucrania, ayer se avanzó significativamente en las negociaciones que coordina Turquía. Y ya Turquía se ofreció como un territorio para una posible reunión de distensión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Importantísimo ese avance que ha habido en las conversaciones entre delegaciones rusas y ucranianas. Eso es bastante significativo, que se avance hacia la posibilidad de un entendimiento que ponga fin al conflicto y que las tropas rusas puedan regresar a su país desde los puntos en que se encuentran ahora mismo, que tienen ocupadas más de la mitad del país. Solo les falta un trecho que queda en un trecho que queda. ¿Dónde queda el trecho este? Vamos a ver. Que queda ese trecho por recorrer. Las tropas rusas tienen ocupado el norte, avanzaron por el este y el sur y ha bajado la velocidad y entonces no han llegado a varias de las principales ciudades, entre ellas Kiev, la capital. Las columnas rusas, que parecen haber tenido mayor éxito en el norte y el noreste, por donde provino la invasión, y en el sur, donde el ataque partió desde Crimea. En los demás territorios, el avance ha sido frenado se ha frenado por la razón que sea, ya sea por la resistencia o por una táctica o una estrategia militar de los ocupantes. Tienen rodeadas varias ciudades ocupadas. Chernihiv, Sami, Yarkir y Mariupol, entre otras. Saludos, Nelson, buenos días. Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo tú estás? Para todos los amigos televidentes de Geopolítica.
a los que están en esta mañana con nosotros aquí a través de Televisión Abierta y a los que nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Hoy es un día importante para el periodismo dominicano. Hoy se conmemora un aniversario más del asesinato de Orlando Martínez, hoy 17 de marzo. Sin embargo, para corroborar contigo en lo que está diciendo, y yo me hago la siguiente pregunta y se la hace otro. El no seguir avanzando ni tampoco bombardeando a zonas civiles en Ucrania por parte de Rusia, ¿significa que está frenado o está, porque ya tienes el control de las fuerzas militares? Si yo veo ahora entrenando gente civiles, bueno, pero si no han podido militar, la parte estratégica militar, aérea y de todo tipo de Ucrania, ya está en manos de los rusos. Entonces, ¿con qué va a resistir Ucrania una embestida de alto alcance si Rusia empieza? Bueno, lo que O ocurre, esa negociación es parte de ya de un sí, sí, reconocimiento que no tiene posibilidad de enfrentar a es Rusia. un, no, pudiera hacer eso, pero también hay que entender que en un momento, aunque alguna gente lo entendió como un eufemismo, o sea, decir una cosa que no es, decir una cosa que parece que eso es, cuando no es lo real. Eh, el, el alto mando ruso, el presidente Putin y el alto mando ruso anunciaron que habían iniciado en Ucrania una operación militar especial. Decimos que es un eufemismo para no decir una ocupación, Sí, pero que el objetivo principal, primero era un objetivo político y geopolítico, sí. y el otro era un objetivo militar. Militar, claro. ¿Dónde estaba el objetivo político y geopolítico? Evitar que Ucrania ingresase a la Unión Europea y por vía de consecuencia a la OTAN. A la OTAN, ya eso está descartado. Esa era la parte política y geopolítica. La parte militar era darle soporte a los territorios de Donbass, donde hay dos de esta región. Donbass es una región. Entonces, es como el Valle del Cibao. Sí, Y en el Valle del Cibao, ¿cuántas provincias hay? Bueno, en el Donbass, que es un vasto territorio, están a su vez las provincias o territorios de Donetsk y Lugansk, que se declararon independientes. Entonces, la operación especial, militar especial, era para darle soporte a esa independencia. claro. Usted puede poner entre comillas lo que quiera, frente A la embestida de Ucrania, a la embestida de Ucrania. que tiene 8 años dándole duro a la región. Entonces, la intención no parecía, aunque poca gente lo va a creer, no parecía destinada a ocupar todo el territorio ucraniano. ¿Dónde cambia la cosa? También uno aquí desde este lado a 12.000 kilómetros interpretando señales de humo, pero que uno no es un idiota. ¿Dónde cambia el asunto? Cuando entran Estados Unidos y la Unión Europea de manera informal Sí, a la guerra, de manera informal, porque no hay una declaratoria de guerra, pero sí le están dando pertrechos militares, están sí. facilitando la incursión de mercenarios a través de las fronteras que Ucrania comparte con miembros de la Unión Europea, le han aplicado sanciones terribles a Rusia, sanciones económicas que no vuelan, las líneas aéreas de Occidente no vuelan a Rusia, ni viceversa, los bancos, ya todo lo que sabemos. Que conociendo la dimensión territorial, económica y de recursos de Rusia, eso es mierda. Sí, pero no solamente eso, sino que eso fortalece el argumento de Rusia de que su zona podía estar en peligro y amenazada con la presencia de claros enemigos en su zona en su territorio de impacto, ¿verdad que sí? Entonces, si Sí. Ucrania se presta a poner en peligro a Rusia con los aliados de Occidente y con los vecinos de Europa, entonces tú no quieres negociación conmigo, ¿verdad? Tengo que enfrentarte de verdad. No,
Entonces se descartó, como tú bien lo señalas, se descartó el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Este ciudadano que es presidente de Ucrania, el presidente está presentando como un héroe, que no es ningún héroe, lo que es un irresponsable. Claro. Ahora anuncia al pueblo, miren, no, nosotros no vamos a ingresar a la Unión Europea, bla, bla, bla. Después de ese grupo de muertos. Cuando debió decirlo al principio, para Claro, evitar el conflicto. y que le fue pedido en varias ocasiones. Que le pidieron internamente, no fue Claro. que Rusia le pidió internamente. Un sector sensato de Ucrania, bueno, que es prorruso, está bien. Pero si usted es proamericano y proeuropeo, ¿y por qué los otros no pueden ser prorrusos y prochinos si le da la gana? Ese es un delito, ser prorruso y ser proamericano es una virtud. Es una virtud, hay que aplaudir eso. Sí. Bueno, ayer el presidente Zelensky habló al Congreso americano. Al Congreso norteamericano. Y después cuando el inepto de Biden sale, le preguntan, no, Putin lo que es un criminal de guerra. Sí. Pero ¿y quién ha matado más gente en el mundo que Estados Unidos? ¿Verdad que sí? ¿Y quién lo ha declarado criminal de guerra? Nunca ¿O lo quién se siente con la prerrogativa de decidir quién es criminal y quién no es criminal? ¿O él cree que las cosas se resuelven con un exabrupto? Sí. Eso no, es lo que hace catiza. Si fue que Putin hizo caso, tampoco. Pero es una proclama bastante irresponsable en un momento en que lo que se está es que haya la intención generalizada en de ese resolver interín, este conflicto. Putin escribió una carta en el día de ayer que se publicó en El Mundo, en la que él dice, ¿cómo es posible que el 11% de la población mundial, influencia en unas zonas importantes, pretenda decidir lo que hace Rusia y su relación comercial con el resto del mundo que constituye más del 80%? Sí, exacto. porque el mercado europeo es un mercadito comparado con los grandes mercados. Bueno, es un mercado de gran consumo. Aunque no tenga gran cantidad de personas, es de alto consumo, porque es de uno de los más grandes consumidores en el mundo. Claro, sobre todo de bienes y servicios un poco más de mayor gama. Más refinado en el mundo. De bienes más refinados, Rusia es de alto consumo, la Unión Europea es de alto consumo. Claro, lo mismo Estados Unidos. Pero tú sabes que la cantidad lo impacta de manera definitiva. La cantidad impacta la calidad. Claro, la cantidad impacta la calidad de quiera. En este caso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se establece el principio de contabilidad elemental? A mayor cantidad, menor precio por unidad. Sí. Y más beneficios como quiera, porque si tú tienes capacidad de producir mucho. El volumen. El volumen, sí. Entonces, estamos hablando de mercados extremadamente grandes, como China, la India, Singapur, Pakistán y toda esa zona de Asia Central y Asia y Euroasia, que es enorme en términos de personas. Y la gente, toda esa gente come todos los días. Sí. Y tiene que comprar todos los días lo que sea. Aunque coma menos queso fino, ¿verdad? Menos cosas. Pero come más queso. Pero come más, ¿verdad? 5 veces la cantidad que se comen los finos, por la cantidad de personas. Entonces aquellos que son el 11% quieren, como dice Putin, determinar el curso de la historia y del mundo del resto de 88% de la población mundial, entre los cuales estamos tú y yo. Sí. Aunque estamos en el grupo del 11%. No es verdad, yo no estoy en el 11%. Ah, tú no estás en el 11%. No, claro que no. Yo tampoco lo quiero imponer, pero Estados Unidos es el 4% de la población mundial. No, pues yo estoy en el otro lado, fíjate. Estoy en el otro lado. Sí. Bueno. Deja de pendejada, hombre. Mira. Esta cosa que uno no entiende. Ya viniendo aquí al país. Sí. No. Regreso. Vamos a Perú. ¿Y venimos un avión de nacionalidad de origen ruso o de Olfran? Mira, yo no me he montado en ningún avión ruso. Son de altísima calidad. Claro. De hecho, parte importante de esa zona de la que te estoy hablando, de
de ese 88%, usa aviones rusos y tiene un sistema de alquiler de aviones rusos. Sí, el Ilyushin, que es un avión bien. El Tupolev. Tupolev yo creo que es más viejo que el Ilyushin, la marca. Tiene, ¿cuál es el otro? En la propia Ucrania, después de la desintegración de la Unión Soviética, quedó incluso una de las grandes fábricas de aviones de allá. Una de las líneas aéreas más grandes del mundo se llama Aeroflot. Aeroflot es la línea aérea rusa que tiene una operatividad enorme. Sí, y todavía mucha gente cree que el mundo gira alrededor de aquí de nosotros. Que el patio No, hombre, y lo no, que decía Estados Unidos, nos dan cuenta que el mundo es más allá. eso es una visión tubular del mundo. Sí. Y usted no puede mirar el mundo De hecho, con esa una visión información de que tubular. nosotros apenas, junto con Europa, somos el 11%. Oye, eso es de impacto mundial, ¿eh? Es Pues una información claro, devastadora, ¿eh? la gente dice, pero mira, yo estaba confundido. No se deje confundir, ni de un lado ni del otro. No se deje Así confundir. es. Ponga en operación su raciocinio. Te decía Efectivamente. te decía que parece que van a destituir a Pedro Castillo. Ah, en Perú. Esa derecha cavernaria y esa oligarquía rancia y racista y de todo, la oligarquía limeña, que ni siquiera Bolívar pudo con ellos. Debió dejarlo en banda. Y bueno, lo van a destituir. Mira, eso le ha hecho mucho daño a Perú, no solamente por la posibilidad de destituir al presidente libérrimamente electo y constitucionalmente electo en su país, ha venido en los últimos años haciéndole un gran daño en el orden institucional a ese país, porque ahí Sí. se han destituido no sé cuántos presidentes en cuestión Porque a alguien se le antoja. de poco tiempo. Entonces, de alguna manera, no permite que los presidentes puedan instaurar un programa de desarrollo a largo alcance, ni siquiera de mediano plazo, No, sino que las improntas son entre son, hoy y mañana, son porque inmediatas porque no permite que la cosa madure. entonces no, así un país no tendrá niveles de desarrollo importantes. Y yo no sé No. si la clase política intolerante de Perú, porque hay una centralización extrema, desde hace mucho la extrema derecha tiene concentrado no solamente el poder económico, sino las grandes infraestructuras en todo el sentido de la palabra, un control económico y la mayoría vive en la inopia, allá excluido, todavía hasta con humeadora, Claro, mientras hay una eso es metrópoli que tiene un desarrollo a un desarrollo nivel, europeo. a nivel europeo. Eh, Entonces, esa clase nunca ha entendido que los demás tienen derecho. Si en su psique, en su mentalidad, Mire lo que va a asumen pasar. eso. Y Pedro Castillo es un producto de Es esos excluidos. una expresión de ese Claro, racismo sí. y ese clasismo. Mira lo que va a pasar, digo yo. Mira lo que podría pasar, que no es descabellado. En una elección próxima o no, próxima, no sé cuál, que va a seguir surgiendo presidente con esta debilidad, debilidad legislativa. Es básicamente lo que ocurre ahí. Sí. Va a aparecer un aventurero como Fujimori y se va a poner de acuerdo con un sector y con los militares y va a abolir el Congreso. Apúntalo. Ya Fujimori lo hizo. Ya Fujimori lo hizo para acabar con Claro. el relajo. Claro. Si tú Y buscas la historia, es decir, Sudamérica entero no ha destituido a los presidentes en los últimos 20 años, entera Sudamérica, que ha destituido Perú. no, ¿cuál se ha destituido en los últimos años? Dilma Rousseff, ¿y cuál otro? Incluye América completa, para que incluya a Guatemala y a Honduras. No, todo, América.
todo completo. Bueno, Ninguno. sí. Perú solo ha instituido más presidente que ellos. Sí, Pero en un mes instituyó 3. exactamente. Se van a poner de acuerdo y, y la inmensa mayoría del pueblo peruano lo va a apoyar, lo va a aprobar. Claro, porque si el Congreso es lo que se Porque no es presta es para verdad que el subvertir pueblo, el orden, así no no es puede ser. verdad que el pueblo peruano, que la inmensa mayoría del pueblo peruano esté de acuerdo con ese relajo. Entonces, un aventurero va a decir que en Costa Rica no fue una aventura, va a decir como Pepe Figueres. Ah, pero ¿quiénes dan golpes de Estado en Costa Rica? Los militares, abolidas las Fuerzas Armadas y se acabaron los golpes de Estado. No hay Fuerzas Armadas. Y en Costa Rica no hay Fuerzas Armadas. No hay ejército. Daban golpes de Estado, se acabó eso. Abolieron los militares y nunca más un golpe de Estado en Costa Rica. Entonces va a pasar eso en Perú. Van a seguir con el relajo de la destitución de la vacancia porque a alguien se le ocurra. Va a decir, bueno, se acabó este relajo. Y va a ser en combinación con los guardias. Porque ¿dónde está la legitimidad del pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Estos ocho pueden decidir quién es presidente y quién no. Si lo eligió el pueblo democráticamente. Ah, no, porque fue una elección con 26,000 y pico de votos, o menos de 2 décimas del porcentual de diferencia. ¿Y qué importa? Eso está avalado por la Constitución. Es un voto. Claro. Y que hicieron, que hubo fraude, y presentaron que no hubo ningún fraude, nada. Y lo avaló los órganos constitucionales que están investidos de los poderes para avalar la expresión del pueblo, lo avalaron. Y al día siguiente comenzaron a apoyar. Pero él abonó también su falta de experiencia, que es lo que está saliendo ahora a relucir, su falta de experiencia política, ha ayudado a esta inestabilidad que está en esta arena movediza. Nosotros lo vimos eso, que ellos como quiera lo iban a hacer. Sí, claro, sabíamos, pero si él tenía entrenamiento político, por eso hay que insistir. Él lo que debió fue bien fuerte en el principio, no dejar de que no ponga fulano, porque yo soy presidente. No, pero yo soy el presidente. Claro. Pero a mí la Constitución me manda que yo ponga a quien yo quiera. Esa parte de experiencia, ligada con una actitud de él, de tratar de congraciarse con un sector que no lo va a aceptar, claro, le abonó el terreno para la situación de la arena movediza en que está en este momento. Claro. Y lo más probable es que declaren la vacancia por cualquier tontería que se inventen. Sí, bueno, pero a lo mejor tendrá alguna alternativa. Y hay que tampoco insistir. Es tonto. Es parte de entrenamiento político. Hay que insistir que los políticos son unos sinvergüenza, los políticos son unos corruptos, los políticos son unos vagos. Yo no creo nada de lo que dije, estoy diciendo lo que dice el pueblo, o dice una parte del pueblo. Todo lo demás. Ahora, lo que está demostrado es que el Estado debe ser dirigido por los políticos. Claro. Que son los que tienen el entrenamiento para lidiar con las cuestiones del Estado. Donde quiera que ha habido esos inventos de empresarios, militares, sociedad civil, ha fracasado. Ya. Bueno, eso, vamos a tener que ir a la pausa. Ya Amadeo Peralta está ahí. Ya, vamos a la pausa. Sí. Regresamos de inmediato en Geopolítica en este día que es 17 de marzo, el día en que se conmemora un aniversario más del asesinato de Orlando Martínez. Así que regresamos de inmediato. Así es. Seguimos en Geopolítica, ya está con nosotros el doctor Amadeo Peralta, abogado de los tribunales de la República. Ustedes recordarán que el jueves, digo que jueves, el martes, Amadeo tuvo algunas dificultades técnicas, pero ya fueron resueltas y aquí está para continuar hablando con nosotros. Bueno, hablar, porque ahí habló muy poco sobre unos temas interesantes. Y con los amigos televidentes, sobre todo. Cuando digo nosotros, solo con los televidentes, ¿no? Contigo y conmigo. Sí. El chismoso. Amadeo,
Amadeo, buen día. Buen día, feliz día. Gracias, gracias. Mira, para que entremos rápido en materia, porque este fue uno de los, si no el primero, de los espacios donde el doctor Amadeo Peralta aireó el caso de Punta Rusia. Estaba involucrado a un príncipe, digo, un diputado, que lo imputó, lo señalaba frecuentemente, presentaba documentos. Yo recuerdo que Amadeo me envió un paquete de documentos y yo me quedé así estupefacto cuando vi, digo, bueno, si todo esto es verdad, ¿por qué no están accionando los órganos legales que corresponden? Bueno, finalmente el diputado ha sido imputado ante la Suprema Corte de Justicia, el príncipe, sí, excúseme, su majestad. Adelante, Amadeo, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué pasó? ¿En qué está eso? Sí, dándole las gracias también por la invitación. Feliz día para todo el que se encuentre en línea. El caso de Punta Rusia, tal como ustedes dicen, se inició con una denuncia en este programa y está sustentado precisamente en mucha documentación emitida por instituciones del Estado, entre ellas la Junta Central Electoral, el registro de títulos ante el Tribunal de Tierras, la Dirección de Impuestos Internos, la Dirección de Registro Civil. Todo eso ha ido develando ese fraude. Entonces, en la actualidad, el caso Punta Rusia, por ejemplo, ayer, en el día de ayer en Santiago, el príncipe le había puesto precisamente una acusación a la señora Nelly Capellán, la misma señora que la Procuraduría le admitió su querella, la admitió como víctima y que la Suprema Corte de Justicia hoy está conociendo su proceso porque le destruyeron su vivienda, la desalojaron, cometieron 4 delitos en su perjuicio. Contra esa misma señora, el príncipe se la acusó en Santiago de difamación. Entonces, ese entramado funciona de la siguiente manera. A ti te roban una propiedad, te pueden robar también una casa y mediante el fraude, entonces te inician con una querella por violación de propiedad, pero de tu misma casa, y una querella por difamación para que no hables. Todo eso sucedía en Puerto Plata. Entonces, en el día de ayer, ese caso inclusive la jurisdicción de Puerto Plata lo declinó a Santiago, pero en el día de ayer, el juez que conocía de eso rechazó la acusación de ese diputado contra su víctima, contra Nelly Capellán. Sería bueno que tú pudieras en contexto, Amadeo, porque hay muchos príncipes. ¿A qué nombre corresponde ese diputado? Que ya es público su sometimiento a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, lo digo aquí. Bueno, nosotros nos estamos refiriendo al diputado Gregorio Domínguez por Santiago, que está siendo inclusive procesado en la Suprema Corte de Justicia por esos 4 delitos. Entonces, en el día de ayer y en un proceso totalmente abusivo en contra de su víctima, la había hostigado de tal manera para que ella retirara la acusación que tiene en la Suprema Corte de Justicia, pero un juez en Santiago ayer le rechazó esa falsa acusación por falsa difamación, en donde evidentemente cuando usted dice la verdad, usted no difama a nadie. Entonces, eso es lo más reciente que pasó ayer. En el día de mañana, la Suprema Corte de Justicia también reiniciará el conocimiento de la audiencia preliminar de pruebas en contra de ese diputado, la cual han sucedido 2 audiencias anteriores bastante incidentadas porque los abogados del diputado han hecho todo cuanto les sea posible para que la acusación no sea leída. Entonces, siempre uno se pregunta si de verdad tú eres dueño de una propiedad
O sea, tú eres el primero que debe estar interesado en que se conozca la verdad. Claro. Pero de igual manera, si tú eres inocente, ¿con qué finalidad tú traes 4 minibuses de tigres de los barrios de Cienfuegos y de Gurabo en Santiago a una audiencia? Bueno, de personas, no de tigres, no lo califique. Bueno, el calificativo viene dado hasta por las vestimentas y la... No, pero es un estereotipo, Amadeo. No, pero No. Son nosotros, personas ajenas al proceso. Dilo así, más o menos. Sí. bueno, esa es la manera así más elegante, tú tienes razón. Pero Amadeo, tú sabes, tú sigues siendo el abogado de la señora Deli Capellán, ¿verdad? sí. Y impulsaste las querellas entre la Suprema y las demás instancias. ¿Hay alguna posibilidad, de entendimiento antes de llegar a un proceso que sería largo y tortuoso para todos, como siempre? No creo que haya ninguna posibilidad de entendimiento porque ahí se han cometido demasiados abusos. Inclusive, este ha sido un caso sin precedentes, te puedo decir por lo siguiente. Yo nunca he estado en un proceso, y todos los abogados amigos míos tampoco, en donde estén defendiendo a una víctima, pero todos los ataques sean contra el abogado que está defendiendo a esa víctima. ¿Qué tú haces con una acción como esa? O sea, tú te cierras totalmente las puertas. De hecho, por ejemplo, en esta última audiencia ante la Suprema Corte de Justicia, yo estoy sentado defendiendo a una víctima, pero una parafernalia de prensa pagada que lleva a ese príncipe a la Suprema Corte de Justicia solamente se enfoca en atacar al abogado en el ámbito personal y profesional, nunca en rebatir la acusación ni referirse a la víctima. Entonces, eso de posibilidades de acuerdo, o sea, en esas condiciones, eso no será posible nunca. ¿Tú andas solo, Amadeo? Yo siempre ando con Dios de la mano. Sí, pero además de Dios, tú andas solo. Él tiene su protección, tranquilo, tranquilo. Exacto, en la realidad no, pero por ejemplo, yo no ando nunca con turbas. Inmediatamente una persona se presenta a una audiencia con 10, 15, 20, 30 hombres, refleja lo que es. Pues, yo voy, como yo te estaba comentando ahorita, con el derecho, con la razón, defendiendo a una víctima y en busca de justicia. Si a mí algo me pasa, el pueblo entero sabe también a quién atribuirle bastante responsabilidad y debe ser una de las primeras personas a investigar por este proceso. Sería mejor que no investigaran a nadie, que no te pasara nada. Tú eres nuestro amigo Sí, que no lleguemos ahí. y una persona de mucho respeto, a pesar de todas las estrellas que te han puesto, pero quienes que te conocemos sabemos que tú eres un abogado que litiga honestamente. Así debe ser, pero cuando uno se encuentra con estas organizaciones, cualquier cosa puede pasar, pero nosotros no le tememos a nada de eso. Yo te pregunto, ¿y qué busca un abogado? Digo, un abogado no. Ese diputado de Santiago, metido para allá, para Punta Rusia, que es entre Puerto Plata y Montecristi. No es que está preso en Punta Rusia. Entre Puerto Plata y Montecristi. ¿Qué busca por ahí? Bueno, lo que pasa es que allá encontró caldo de cultivo, como diría uno, y se encontró con mucha gente seria, honesta, envejeciente, desprotegida, y comenzaron a quitarle la tierra. Entonces, cuando tú bajas a Punta Rusia con 2 minibuses de Tigre, de Cienfuegos, y le quitan, por ejemplo, la empalizada a una persona indefensa que tiene 30 años con su propiedad, con un título que le dio el IAD, y esa persona si se acerca por ahí se lo comen vivo, a eso fueron ellos,
a robar tierras a esa zona. Y por eso, si se analizan los informes que preparó el CODIA, establecen el fraude que se cometió a través de 56 deslindes. Ahí, por ejemplo, a muchas personas le deslindaron su casa sin que lo sepa. Los reglamentos de la Dirección de Mensuras Catastrales obligan a que para deslindar una propiedad hay que avisarle al ocupante, hay que avisarle a los colindantes, hay que colocar un letrero que avise que esa propiedad se está deslindando. Ahí no sucedió nada de eso. Inclusive, el agrimensor que hizo eso, que forma parte de esa banda, simplemente realizó algunos montajes del letrero de deslinde, pero en la computadora. Ahora, cuando imprimieron, por ejemplo, una foto, no se compadece con la propiedad que le están robando a las personas. ¿Y está imputado también el agrimensor? El agrimensor estaría siendo imputado, pero actualmente el CODIA le está llevando 4 juicios disciplinarios. Interno. Exacto, 4 juicios disciplinarios por violación a la ley, a los reglamentos de mensuras catastrales, por violación al código de ética, violación a algunos artículos de la Constitución y del Código Penal, que todos esos artículos se reflejan en violación a la ética, porque precisamente yo hago una pregunta sencilla al pueblo llano. ¿Cómo puede ser posible que usted tenga una vivienda, que usted la tenga desde hace 25 años, que usted la construyó sin ningún tipo de problemas, con un título que le entregó el IAD, y de buenas a primera en el año 2018 alguien se aparece con el título de su casa deslindado diciéndote: tú estás violentando mi propiedad y te voy a poner una querella, o te sale o va a caer preso? O sea, eso no es posible. Entonces, lo que está pasando en Punta Rusia, yo siempre lo he mencionado como un caso peor que Bahía de las Águilas, multiplicado por 10. Y ahí no ha habido muertos. No ha habido enfrentamiento violento ahí. Ojalá no lo haya. Pero... han habido algunos problemas, y el clamor de muchas de esas personas es que la Procuraduría inclusive concluya ya con la investigación del fraude antes, como lo ha dicho un diputado de la provincia de Puerto Plata, antes de que la sangre tiña esas aguas cristalinas de la playa La Ensenada. Para el que ha ido a la playa La Ensenada o el que no la conoce, la playa La Ensenada es como si fuera un vacacional parecido a Boca Chica, donde convergen cerca de 6 o 7 provincias. Las personas, por ejemplo, de Montecristi, de Dajabón, de Santiago Rodríguez, de Valverdemao, de Santiago, de Puerto Plata, usualmente van los fines de semana a La Ensenada. Es una playa amplia, una playa pública, pero ¿qué pasa? Esa playa se la deslindaron en el fraude. Inclusive el parqueo de la playa, que es un parqueo bastante extenso, ocupado por el ayuntamiento municipal, se lo deslindaron sin que nadie se enterara. Entonces, todo eso constituye violación a los reglamentos de la Dirección de Mensuras Catastrales. Y por eso siempre les he reiterado que eso es peor que Valle de las Águilas, pero el caso todavía sigue siendo más grave. Las investigaciones descubrieron que no se trata solamente de 932 tareas de tierras en la parcela 10D que abarca La Ensenada y Punta Rusia. No solamente el fraude está ahí. La Procuraduría ha descubierto 6 parcelas más a nombre de una persona que se llamaba Carlos López Wester, al cual 3 grupos intentan adjudicarse ser descendientes de ese señor, sin ese señor haber dejado a nadie que lo suceda. Pero lo más grave, cuando yo te menciono 6 parcelas también, hay personas que tal vez no saben contar hasta la cantidad que le voy a decir. Esas 6 parcelas abarcan desde la playa La Ensenada hasta salir allá a la carretera de Villeliza y colinda con Guayubín, parte de ese fraude, y abarcan 268,000 tareas de tierra en un fraude inmobiliario que por eso he dicho que es 10 veces más grande que Bahía de las Águilas.
Sí, pero como quiere más pequeño que vaya a las Águilas. Pero dime una cosa, a partir de cerrar el camino del diálogo, del entendimiento para ese problema, ¿cuál sería en perspectiva lo que tú crees que va a pasar, tanto en la Suprema Corte de Justicia o eso está en otra jurisdicción también con otros actores que no son el diputado Domínguez? Esos son 100, esos son 168 millones de metros. Exacto. Mira, lo que ha sucedido en Punta Rusia, eso constituye un entramado. Cuando hablamos de un entramado, ahí se puede abrir un proceso igual que el caso Medusa, el caso Pulpo, el caso 5G, o sea, son muchas personas involucradas en ese fraude inmobiliario. Algunas personas inclusive lo definen como un cartel inmobiliario. Entonces, Siempre ha habido un cartel ahí. Entonces, las investigaciones, cuando salgan a la luz, van a mencionar y van a involucrar a muchas personas. El caso del diputado se ha convertido en un caso emblemático porque los otros han sido más inteligentes que él. Los otros se han mantenido en el anonimato. Pero él, que entonces es un abusador y a la vez priven guapo, es el que ha asumido la principalía de ese fraude y todo se le ha venido pegando a él. Por eso ustedes lo más seguro no saben quiénes son las otras personas involucradas. Hay inclusive personas que son hasta funcionarios de este gobierno. Hay otros que son vinculados, pero no se mencionan porque han preferido estar callados. Han preferido no salir a la luz pública. Entonces... ¿Y el presidente sabe de esos funcionarios? Bueno, nosotros se lo hemos denunciado y en cualquier momento también lo seguirá sabiendo. Yo mismo he dicho de manera responsable que se investigue una compañía de carpeta, una compañía sin ninguna operatividad comercial, de esa que utilizan para hacer fraudes, que se llama Franasil. Averigüen quiénes conforman el consejo de administración, quiénes son los socios de Franasil. Y por ahí la Procuraduría tiene claramente identificado cuáles funcionarios y exfuncionarios del gobierno. Pero dilo aquí, no importa. Se estaban robando. No, ahí hay, por ejemplo, como socio de Franasil, hay un miembro del consejo directivo de la Superintendencia de Valores. Se llama Abraham Amin Selman Hasbun, socio de esa compañía Franasil y funcionario del gobierno. Abraham, ese hijo de Abraham, del viejo Abraham, hermano de Selman. Hermano. Exacto. Pero también de esa compañía formaba parte el arquitecto Eduardo Selman. Entonces, ¿qué te va a impedir que cuando ese fraude estaba en sus buenas, no se cometió ahí mucho tráfico de influencias? Ustedes saben cómo se manejan las cosas, porque sí, lo que estaba pasando en Punta Rusia era que se estaban robando en principio 932 tareas de tierra con vocación inclusive turística, una buena parte. Entonces, esos entramados dejan mucho beneficio y por eso los políticos han cometido aquí siempre el error que les fascina meterse a robarse lo ajeno, a robarse lo que es del Estado. Le fascina constituirse en grupos y hablar mentiras, pero todo es siempre para vivir de las arcas del Estado. Entonces, en este proceso de Punta Rusia, ese caso se va a agravar aún más en los próximos días. ¿Por qué lo digo? Contra ese diputado, inclusive, vienen otras acusaciones que están en curso y es precisamente también por los tantos abusos cometidos en esa zona. Es un proceso penal. Son procesos penales. También hay procesos abiertos ante el Tribunal de Tierras, pero la Procuraduría General de la República, en su condición de jurisdicción privilegiada que posee, por eso está llevando las investigaciones y por eso lo imputó por el desalojo ilegal de la vivienda de Nelly Capellán. Nosotros también los acusamos de manera alternativa
de desalojo ilegal, de destrucción de propiedad, de violación de propiedad y de asociación de malhechores. Entonces, la Pero eso situación es procesal... un delito penales. Son delitos penales. Asociación de Exacto. malhechores, sí, pero lo demás es violación Sí, de sí, propiedad. Eso, son penales todos. sí, sí, son todos en el ámbito penal. Ya. Inclusive, cuando digo que la situación jurídica se le va a agravar en los próximos días a ese diputado, ahí hay también 2 norteamericanos que se han querellado por los abusos cometidos en su contra. Una señora que le zafaron un brazo, al esposo lo cortaron, le rompieron los lentes, le partieron el celular, la tableta, o sea, una serie de desastres ocurrieron en su perjuicio. Y yo siempre le pregunto a mucha gente, en el caso de ustedes, si ustedes hubiesen proferido simplemente una ofensa verbal contra una mujer, ¿dónde estarían ustedes en este momento? Muchacho, en todas las redes y en la victoria. Exacto. O como diría uno, del 15 de Azua para allá tuvieran ustedes, solamente Dime por eso. Entonces, una cosa más, David, el diputado se ha defendido convincentemente, porque yo no he visto mucha defensa del diputado. ¿Qué? No se ha defendido. no, lo que pasa es que han hecho una campaña mediática, por ejemplo, y un despliegue de prensa, pero no para defenderse en derecho, sino para difamar, para intentar desmeritar y desacreditar. Yo te diría que 2 comunicadores de Santiago han estado denunciando de manera reiterada una compra de conciencia para que no se hable de Punta Rusia. Y allá, por ejemplo, le han dado cuarto a gente para que no hable de Punta Rusia, pero sí para que detracte al abogado que está llevando el caso. Entonces, hay periodistas... ¿Tiene prueba de eso? No, pero de manera pública los comunicadores lo han denunciado. Sí, pero eso no implica que den dinero. Puede ser por otros intereses. Bueno, pero si son los comunicadores que han dicho, aquí en Santiago hay unos cuartos que se están regando para esto, para lo otro. Ya, porque yo lo digo en función de defensa de la clase, porque tú has participado. Eso es información. Eso es información porque varias veces en este espacio. Y no quiere decir, perdón, Nelson, la otra parte no puede decir que tú has pagado dinero para que te den promoción por aquí o para que tú te preses. Y nosotros libremente hemos dejado que te preses. Eso es difamación, porque cuando los periodistas han cogido cuarto. No, nosotros, no, fíjate que yo no lo estoy afirmando, quienes lo están diciendo son dos periodistas de Santiago. Ajá. Que lo están diciendo. Entonces. Pero los periodistas no cogen cuarto, son mentiras. No, eso no debe ser, pero también cuando usted llega a esas audiencias en la Suprema Corte de Justicia, usted nota un despliegue de prensa que ese príncipe lleva allá, que inclusive no entrevistan a la víctima, no entrevistan a los procuradores, no entrevistan a los abogados que están llevando el caso, solamente manejan el caso de manera aérea e inmediatamente arrancan a acabar con el abogado que está llevando el proceso. Bueno, cuando el abogado que está llevando el proceso está defendiendo a una víctima. Esa es la relación pública y la relación pública se paga. Es que tú eres importante. Sí, pero ahí queda evidenciado el refajo donde quedan al desnudo. Entonces, la manera, te puedo decir, torpe, tosca con que han estado llevando ese proceso, no le ha permitido ni siquiera defenderse en derecho, sino difamar. Entonces, en ese sentido, fíjate que yo he mencionado que él está siendo juzgado por 4 delitos que ustedes a lo mejor por primera vez lo están escuchando, porque ese despliegue de prensa en tiempo real que llevan a las audiencias, cualquier pedimento que él hace inmediatamente sale publicado en todos los medios, pero
salen publicados en todos los medios, pero a los 5 minutos el juez le ha rechazado todo eso. O sea, no le ha servido de nada. Y esa parte no la, ya terminamos, pero entonces la parte del juez no la despliegan. No, la vienen desplegando al otro día. Cuando ya el juez en 5 minutos antes de que saliera publicado en el medio. Cuando es noticia vieja, ya. Exacto. Gracias, Amadeo. Un placer y feliz día. Y gracias igual. Yo creo que hoy completamos bien la intención que nos sigan informando, nos mantenga al tanto para darle un seguimiento a ese capítulo a través de Geopolítica. No, exacto. Y en cualquier momento, inclusive por ahí hay mucho tema con ese nuevo código penal que estamos necesitando, con la ley de extinción de dominio. Sí, vamos a hablar de eso. Y al príncipe también tiene aquí el espacio abierto. Claro. No hay privilegio. Así que gracias a ustedes también por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Cuídense.